Pedimos ayuda del gobierno en helicóptero porque por tierra no va a ser posible de que llegue. Va a ser muy tardado. Va a ser muy tardado. Nos están aventando bombas en la clínica donde estamos refugiadas. Nos están dañando la casa. Hay niños. Pedimos ayuda del gobierno. Por favor, ayúdenos. Ahí lo están viendo, escuchando. Así pidieron ayuda pobladores del ejido Guajes de Ayala, esto en el municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente de Guerrero. Denunciaron que ayer desde muy temprano integrantes de la familia michoacana incursionaron violentamente en este poblado, el poblado El Pescado, y también en otras comunidades. Reportan ataques incluyendo el uso de drones con artefactos explosivos. Imagínense, por eso hicieron un llamado urgente de auxilio al gobierno federal y también al estatal. Sin embargo, ¿qué creen? El Gabinete de Seguridad descartó los hechos basándose únicamente en la comunicación con autoridades municipales. A pesar de esto, anunciaron el envío de militares y policías estatales para reforzar la seguridad en esta zona de Guerrero, que sabemos no es la primera vez que sufren de esta terrible situación. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias por elegir iniciar sus mañanas con nosotros, por informarse con nosotros. Yo soy Irán Hurtado y me da mucho gusto pues recibirlos en este jueves ya 9 de julio del 2026. Vamos ya de lleno con las noticias, esto que ya les platicaba. Juan Carlos Valencia González, alias el 03, así es, hijastro del abatido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Oseguera Cervantes, sería identificado por el gobierno estadounidense como el nuevo líder de la organización criminal tras la muerte del Mencho. Así lo publicó ya el Centro Nacional Antiterrorismo en su última actualización de su guía sobre terrorismo internacional. Este señor, el 03, tiene nacionalidad estadounidense. Además, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. Hace 3 semanas, el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, ya lo había señalado como uno de los líderes más fuertes del cártel. Y pues sí, la próxima cabecilla de este cártel de nuestro país. Por otro lado, también la Fiscalía General anunció que investiga presuntas violaciones graves de Estados Unidos después de que el gobierno de aquel país se ha negado a ofrecer información relacionada con la captura y traslado del fundador del cártel de Sinaloa. Así es, estamos hablando de Ismael El Mayo Zambada. Todo esto, recuerdan, fue el pasado 25 de julio del 2024. Hay que recordar también que posterior a ser arrestado, el capo difundió una carta donde explicó que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, lo citó a una reunión, todo esto en la finca Huertos del Pedregal, pues dice él, para conciliar las presuntas diferencias entre el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Héctor Melesio Cuen, y el actual gobernador con licencia, Rubén Rocha. En esa misma misiva, relató que el encuentro fue asesinado Cohen, el rector de la universidad, echando abajo la versión de la Fiscalía Estatal de que había muerto en un ataque armado en una gasolinera de Culiacán. Ahí estamos viendo este video que fue montado para hacer parecer que este rector había sido asesinado en un intento de asalto. Pues bueno, la propia Fiscalía General confirmó que el rector murió en el rancho. Zambada también contó que tras esa reunión, Guzmán López, el hijo del Chapo, lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses a bordo de una avioneta que aterrizó en un aeropuerto de Nuevo México, donde agentes estadounidenses ya lo esperaban. Apenas hace unos días, un reportaje reveló que el FBI encabezó la operación con la aeronave Bridgecraft, que fue modificada para evitar ser rastreada. Por esta situación, la fiscal general Ernestina Godoy, de nuestro país, enlistó 3 delitos: violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley y una mentira de un diplomático norteamericano, refiriéndose a las declaraciones del ex embajador Ken Salazar, que ha negado la participación del gobierno estadounidense. Al respecto, la Fiscalía consideró que pudo incurrir en una violación al principio de buena fe. Sin embargo, pues descartó acciones penales contra Salazar, contra este ex embajador, quien ayer, por cierto, reapareció a través de las redes sociales para reiterar que el día de la detención se comunicó con el gobierno mexicano para informar que desconocía de la operación.
Godoy también refirió que las autoridades de la Unión Americana incorporaron a Ovidio Guzmán a un programa de testigos protegidos 2 días antes del arresto de Zambada y fue anunciado sin consultar al gobierno mexicano el mismo día de la extradición del capo. Que presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país. Pero bueno, siguen las reacciones. La Fiscalía General también contó que en agosto del 2024, personal de la institución acudió a inspeccionar las oficinas del FBI en El Paso, Texas. Sin embargo, no se les permitió el acceso ni tampoco se les dio información del piloto de la aeronave que trasladó a El Mayo y el cual fue detenido en México y expulsado a Estados Unidos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Y bueno, como si todo esto fuera poco, a este caso también se le suma el de 2 funcionarios más de Sinaloa. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores se retractó e hizo públicos los documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición lanzadas desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha, también contra el senador Enrique Insunza y los 8 funcionarios señalados por presuntos vínculos con los Chapitos. Entre ellos se encuentran los cargos presentados por la fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde se enlistan conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y también metanfetamina, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. La dependencia recordó que no constituye una condena y recordó que la Fiscalía General pues ya investiga estas solicitudes. También se reveló el oficio de extrañamiento enviado a la embajada estadounidense, donde argumentan que la revelación pública de cargos y los nombres de los señalados pues vulnera el derecho de debido proceso de los sujetos reclamados por la autoridad norteamericana. La Cancillería también reaccionó al respecto, reiteró que cualquier acción legal debe sustentarse con pruebas y aclaró que seguirán bajo llave las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que por su naturaleza tienen carácter reservado. Así que sí, no vamos a poder saber qué fue lo que ocurrió en este interrogatorio a Rocha Moya en muchos años. Pero bueno, precisamente ayer la Fiscalía General insistió que el gobierno estadounidense todavía pues no envía las pruebas de los posibles nexos de Rocha Moya con los Chapitos. Explicó también que la investigación contra el gobernador con licencia y los otros 9 funcionarios sinaloenses continúa de manera exhaustiva, pero reiteró que no ha habido elementos que alcancen el estándar mínimo que exige el derecho mexicano para su detención. Y bueno, en toda esta situación, en todo este dime y diretes de declaraciones, que sí, que el gobierno de Estados Unidos, que el FBI participó en este secuestro del Mayo Zambada y que dice que la Fiscalía General de la República dice que sí. Y bueno, ya que mencionamos a los Chapitos precisamente, ayer fue abatido Cristian Guadalupe N., alias El Texas, identificado como jefe de plaza de esa facción en Culiacán, Sinaloa. Él era considerado uno de los mandos armados que asumió el control de grupos criminales tras la muerte de Jorge Humberto Figueroa La Perris. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo, el personal militar repelió una agresión y logró desarticular una célula delictiva que derivó en la captura de 4 personas y el aseguramiento de armas largas, de granadas, también de varios kilos de droga y equipo táctico. Estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra con toda esta situación, con la Fiscalía General de la República, con el FBI, con el ex embajador de México en Estados Unidos y también con todo lo que ocurra en Sinaloa. Mientras tanto, vamos a enlazarnos contigo, mi querido Rodolfo Dorantes. Tú te encuentras en la alcaldía Gustavo Madero. Cuéntanos cómo amanecieron por allá. Buenos días, mi Rodolfo. Iram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bajo el agua, esta avenida Gran Canal, prácticamente a la altura del eje 5 Norte, la zona de San Juan de Aragón. Como te puedes dar cuenta, la acumulación de agua es importante, prácticamente ocupa los 3 carriles y pues un tramo de aproximadamente unos 500, 400 metros en lineal. Quiero comentarte que no ha llegado hasta este momento personal de Segiagua ni tampoco bomberos aquí a este encharcamiento y bueno, pues se prevé que pues las maniobras puedan tardar prácticamente pues todo el día para que puedan desasolvar esta agua. Aquí en este lugar, bueno, pues
pues también se han encontrado algunas placas, así que pues si ustedes las reconocen, si ustedes perdieron alguna de estas placas al pasar este charco, aquí las tiene una persona que se dedica a localizarlas y bueno, pues nada más que una propinita las entrega. Qué cosas, mi querido Rodolfo, la cantidad de placas extraviadas. Pues ahí está, si usted perdió su placa en este punto de la ciudad, pues dése una vuelta. A lo mejor este señor las tiene por ahí y ojalá se las pueda regresar. Gracias, mi querido Rodolfo. Hasta luego, un abrazo. Pues así como este punto en la alcaldía Gustavo Madero, pues también ha ocurrido en distintos puntos de esta ciudad a raíz de las fuertes lluvias del día de ayer, que también se esperan fuertes lluvias para el día de hoy, así que tomen sus precauciones. Y ya estamos de vuelta con más información. Oigan, aquí les informábamos sobre los momentos de tensión que se vivieron en Iztapaluca, en el Estado de México, tras un operativo. Todo esto en la escuela primaria Celestín Freinet por un presunto caso de abuso sexual contra un menor. Todo esto ocurrió el martes. Incluso hubo disparos por parte de la policía. El operativo terminó con la detención de los maestros y hermanos Alfonso y José Luis Parra. El primero señalado de la agresión sexual y el segundo de agresiones. En nueva información, ayer profesores y padres de familia bloquearon de manera intermitente y otra vez la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos. Exigen que los docentes sean liberados, dicen que confían en ellos. En primera, que permitan que los profesores, el maestro Alfonso y José Luis, pues salgan libres. Nunca vivimos ningún abuso de esa índole. A nuestro parecer es una injusticia. Eso ya en Iztapaluca. Mientras tanto, vamos a enlazarnos contigo, mi querido Ricardo Vitela. Tú te encuentras en la alcaldía Coyoacán con mucha información. ¿Qué nos tienes? Buenos días. Mi estimado Iram, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarles. Es la colonia Pedregal de Maurel, avenida del Imán, entre Delfín Madrigal y Céfiro. Tenemos trabajando ya desde muy temprano los bomberos con este gran encharcamiento que se originó por la tromba de la noche de ayer. Y bueno, ya está bajando poco a poco, pero sí se necesita el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua con otras motobombas para agilizar y bajar el agua rápidamente en este punto, porque como ves, los vehículos tienen un poco de conflicto para poder pasar en este punto hacia la avenida de los Insurgentes. Una persona que tiene aquí desde las 2 de la mañana esperando a poder buscar su placa que se quedó ahí de su automóvil, encontró otras placas. La gente que nos ve en casa, les vamos a mostrar, son 7 placas aquí. Unas son de la Ciudad de México y otras son del Estado de México y una del Estado de Morelos. Le preguntamos a los bomberos y nos comenta que ellos las van a entregar al sector de hospitales que se encuentra en Arenal y Viaducto Tlalpan. Es un destacamento de la policía en donde ahí podrán recoger estas láminas, porque sí cuesta una lana pagar el extravío y aparte hay que hacer el trámite con el Ministerio Público de extravío o algo. Por lo menos hay que pagar un poquito más de 1,000 pesos para poder hacer el reemplacamiento. Así que tómenlo en cuenta, esas placas se van con la policía y en el encharcamiento ya están trabajando los bomberos en este punto. Sí, qué cosas, mi querido Ricardo. Hace unos momentos Rodolfo también nos enseñaba una inundación en la Gustavo Madero, también con una gran cantidad de placas. Pues el llamado primero para las autoridades para que vayan con una bomba, como bien dices, a bajar el nivel del agua. Segundo, que se pongan a desasolvar las coladeras antes de las inundaciones. Y ya están muy identificados los puntos que cada año se inundan, pues que se pongan a chambear. Y tercero, el otro llamado es para los automovilistas para que revisen que sus placas, pues sí, estén bien sujetas a su coche para evitar que las pierdan y tener que meterse a este trámite tan engorroso, y que pues sabemos que no traer placa es una invitación para las policías de tránsito, pues para que te pidan la mochada. Entonces hay que evitar todo ese tipo de situaciones. Gracias, mi querido Ricardo. Claro que sí, Iván, Iram, un abrazo. Continuamos al pendiente. Buenos días. Gracias. Gracias, mi querido Ricardo. Cuídate mucho. Mientras tanto, ya de vuelta aquí en el estudio, les platico rápidamente en cuanto a este caso del tirador en la vía Tliscayot allá en Puebla, que como ustedes saben, y aquí les hemos informado, ha atacado a 10 automovilistas. Bueno, pues 7 de estas víctimas afortunadamente ya presentaron una denuncia. En esto que pareciera una película de terror, imagínense que ustedes van por que es el periférico poblano, por así decirlo, y que de repente haya alguien en un edificio, en alguna torre, disparando al azar. Bueno, pues en nueva información, la Secretaría de Seguridad Pública de aquel estado informó que el presunto agresor ya fue identificado, que actúa solo y que se trata de un hombre.
Las investigaciones para lograr su captura están a cargo de la Fiscalía de Puebla, que mantienen ya un operativo de búsqueda, ya que desde el reforzamiento de la vigilancia en la zona no se han registrado nuevos ataques, pero sí esperemos que pronto den con esta persona que es bastante peligrosa. Y bueno, en más información, esta escena surreal se grabó en el centro histórico de Puebla. Un hombre fue captado así por cámaras de videovigilancia mientras saqueaba varias cajas de estampas de fútbol y también otros productos. Todo esto de un puesto de periódico. Lo más increíble es que una patrulla lo vio, pasó por un lado, se detuvo unos segundos, pero nada le pareció sospechoso a pesar de que eran pasadas las 2 de la mañana. Los policías simplemente se fueron y el ratero pues sí, siguió en lo suyo, se llevó el botín. Dudo yo que haya querido completar su álbum, ¿no?, de estampitas del fútbol del Mundial. Así se fue este raterazo allá en Puebla. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reportó ayer la detención de este sujeto. No reveló su nombre, solo que tiene 26 años y que llevaba a marihuana. Lo capturaron por ser presunto responsable del robo de una iglesia de San Cosme, ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Vean cómo está la cosa, ¿eh? Ya ni las iglesias respetan los rateros. Se llevó 3 esculturas y 5 placas de bronce. Cámaras lo captaron en el jardín de la iglesia llevándose estas piezas. Destaca una de la artista Leonora Carrington, inspirada en la obra de Remedios Varo, cuyo valor asciende a 200,000 pesos. Imagínense, esperemos que esta escultura no acabe fundida, que es para lo que se llevan estas placas y estas esculturas muchas veces, para venderlas y poder fundirlas. Detuvieron al hombre que atropelló a las estudiantes de la preparatoria 9, a Mariel e Isabela. Todo esto en la colonia Cumbres de Nuevo León el sábado. La primera, lamentablemente, falleció esta jovencita. Se trata de Ramiro N., quien huyó del lugar, pero cámaras del C4 afortunadamente grabaron el paso de la camioneta, la cual fue encontrada en la colonia Salinas Victoria. El conductor es acusado de homicidio culposo y también abandono. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo fue arrastrada esta jovencita por esta avenida. Ahí se ve el pie de esta chavita que desafortunadamente perdió la vida. El responsable pues ya fue detenido. Eso allá en Monterrey. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se registró una escena que generó indignación. 4 personas viajaban a bordo de una motocicleta, así miren, sin casco. Entre ellas, 2 menores de edad. ¡Cuánta inconsciencia de estos señores, eh! Los adultos circulaban a alta velocidad sobre el segundo piso del periférico, lo cual no está permitido, está prohibido. Las motos no pueden ir por el segundo piso. Y mire, al percatarse que estaba siendo grabado, el padre de familia soltó una mano del manubrio para hacer una seña obscena, poniendo aún más en riesgo la seguridad de todos los ocupantes. Aquí es donde decimos, ¿dónde están las autoridades? No llevan casco, llevan menores de edad, llevan a más de 4 personas en una motocicleta. ¿Cuántas faltas de tránsito estamos contando en una sola imagen? Así la inconsciencia de estas personas. Ya nos pasamos poquito, 8:31 de la mañana. Vámonos rápidamente con la información en breve. 8 personas fueron encontradas sin vida en el bosque Chiapas. Se trató de 2 mujeres y 6 hombres. La Fiscalía Estatal investiga este multihomicidio. En más información de nuestro país, aseguraron más de 2,5 kilos de ketamina en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Venía en un equipaje procedente de Bogotá, en Colombia. Por su parte, la Suprema Corte ratificó la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos al exdirector del INVI, a Raimundo Collins. Además, deberá pagar una multa de 42 millones de pesos, todo esto por abuso de funciones. La Auditoría Superior de la Federación puso bajo la lupa la administración del gobernador de Oaxaca, así es, de Salomón Jara. Todo esto por irregularidades en el manejo de más de 8,800 millones de pesos destinados a los municipios. Pemex concluyó la reparación de una fuga de combustóleo en el ducto que conecta la refinería con la terminal marítima de Salina Cruz, Oaxaca. La zona permanece bajo monitoreo permanente. Por su parte, el IMSS reportó un récord histórico para junio con 22,700,000 empleos formales, de los cuales casi el 87% son permanentes. En lo que va del año, se han creado más de 262,000 plazas de trabajo. El Partido Verde en la Ciudad de México activará su plataforma Guardianes Verdes para exigir de manera directa a las autoridades resolver casi 50,000 denuncias ciudadanas rezagadas.
Banco Multiva presenta. En información económica, información del dinero, en este momento el dólar se cotiza en 17 pesos con 56 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.10%. Hasta ahí este resumen de la información. Mientras tanto, continuamos con las noticias. Vean nada más, la presidenta Sheinbaum se reunió con el presidente de Suiza, con Guy Parmelin, y también con empresarios de aquel país. Acordaron reforzar la relación comercial, que en 2025 ascendió a 4.200 millones de dólares. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que amplía así el acceso a mercados y fortalece el intercambio comercial. Banco Multiva presentó. Vamos a regresar a esta información del caso del Mayo Zambada. Ya les decía, en esta confusión de que uno dice la verdad, pero dice que el otro miente, que ya no sabemos ni a quién creerle. Pues bueno, en este caso, el Mayo Zambada sigue acaparando las preguntas en la mañanera. Hoy cuestionaron a la presidenta Sheinbaum en torno al piloto que llevó a Zambada a territorio estadounidense, que esa era una de las grandes interrogantes. ¿Quién era el piloto? ¿De dónde salió este hombre? Que regresó precisamente a México a seguir delinquiendo y luego fue entregado nuevamente a Estados Unidos, siendo que él podría haber dado pistas clave sobre el caso a las autoridades. Esto fue lo que dijo la presidenta el día de hoy. ¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió? Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. La Fiscalía ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo. Y bueno, la presidenta también le respondió nuevamente al ex embajador Ken Salazar, que ayer repitió en sus redes lo que dijo hace 2 años, que no fue ni su avión ni su gente la que participó en este operativo. Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años. Como vemos, todavía hay más dudas que respuestas. Estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra alrededor de este importante tema. Y ya estamos de vuelta con más información y tenemos, pues sí, información precisamente de última hora. Contigo, Kenia Uribe, cuéntanos desde la redacción, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Irán, preste mucha atención si planea salir rumbo Hidalgo, ya que esta mañana se registra un cierre total en la circulación de la autopista México-Pachuca, debido a un aparatoso choque múltiple justo a la altura del municipio de Catepec. El accidente en el que se vieron involucrados 3 coches, entre ellos un taxi que terminó impactado contra el muro de concreto, ocurrió exactamente a la altura del kilómetro 23 antes de llegar a la caseta de Ojo de Agua en dirección a Pachuca. Lamentablemente se reportan 2 personas lesionadas. Como se imaginará, el tráfico ya se encuentra completamente detenido desde Catepec. La recomendación es buscar rutas alternas y tener muchísima paciencia. Es el reporte vial de último minuto, Irán. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Gracias, Kenia, por la información y siempre que lo tomen en consideración pues todas las personas que puedan tomar este punto de la ciudad. Gracias, Kenia. Pendientes. Muy bien. Oigan, esta historia ocurrió en Saltillo, Coahuila. Ya se las platicaba antes de irnos a la pausa comercial. Diana Marina recibió una propuesta de matrimonio durante una celebración del grito de independencia el año pasado. Ahí estamos viendo el momento. Todo esto enfrente de todas estas personas en la plaza principal de la ciudad. Hoy quiero pedirte que seas mi esposa, mi amor. ¿Sabes cuánto te amo? Bueno, como estamos escuchando, él le dijo unas palabras de amor y le dio el anillo de compromiso. Ella aceptó ante cientos de personas. Y el mismo hombre que hace 10 meses le juraba amor a Diana y que le juraba amarla y protegerla por siempre, Fernando N., es el mismo que hoy es el principal sospechoso de su feminicidio. Diana fue encontrada muerta en su casa allá en Saltillo. Según las investigaciones, la ahorcaron y la golpearon con una cadena. Fernando N., este señor que está viendo, está prófugo de la justicia. Si ustedes tienen información de este sospechoso, por favor comuníquense con las autoridades. También, esto aquí en la Ciudad de México, fue detenido en esta ciudad tras haber asesinado a su novia, el sujeto identificado como Ernesto N., de 28 años. Atacó a esta joven con un machete, a una jovencita de apenas 19 años, en un domicilio de la colonia Mártires de Tacubaya de la alcaldía Álvaro Obregón.
Los vecinos reportaron que la pareja discutió durante la madrugada y cuando los policías llegaron lo encontraron tratando de ocultar el cuerpo de esta mujer en una hielera. Afortunadamente fue detenido y fue llevado al Ministerio Público. Lamentablemente no son los únicos casos. Otro caso de violencia contra una mujer es el del exdirector de Pemex, de Víctor Rodríguez, detenido el martes tras la difusión del video donde agrede así a su esposa brutalmente. A la ingeniera nuclear Felicia Jiménez, quien lo acusó por violencia intrafamiliar. Luego de haber sido arrestado aquí en la Ciudad de México, fue trasladado a Morelos, donde la Fiscalía Estatal lleva el caso. Ayer se realizó la audiencia inicial, donde se le dictó prisión preventiva tras verificar las pruebas de la carpeta de investigación por violencia familiar y vicaria. Su defensa interpuso un recurso para evitar la medida cautelar. Sin embargo, la jueza rechazó la petición, por lo que el exfuncionario permanecerá en el penal de Atlacholoaya. También citó el lunes para la audiencia de vinculación. Previo a la comparecencia, su abogado pidió respeto a la privacidad de su cliente. Ya lo están magnificando ustedes y ya están, créanme, ese es el problema que estamos viviendo, ¿sí? La mediatización. Duda razonable contigo, Marifer Centeno. Oye, qué lamentable caso este que estábamos viendo, ¿eh? Lamentable, indignante y además es una prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que la jueza determinó que había tanto riesgo de fuga o en una situación todavía peor, que se podría intrometer en la investigación o peor aún, que corriera riesgo la vida de la víctima. Quiero que veamos esto, que yo sé que usted ya ha visto las imágenes más de una vez, pero aquí hay varias agravantes. Para empezar, está un menor de edad que corre, que se asusta, que se va. Tenemos también a este hombre que, a pesar de que es muy claro el mensaje de resistencia de la mujer, insiste, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino parece que no tiene ningún ánimo de detenerse en ningún momento. Vea cómo el lenguaje corporal, iba a decir usted, esto es muy evidente, claro, el lenguaje corporal tiene que ver con la comunicación, es la comunicación no verbal. Note usted el nivel de violencia que hay de parte de este hombre, el nivel de necedad que hay en parte de este hombre. Y este video es tan importante, Irán, que será prueba toral y prueba determinante para poder dictar una sentencia que yo considero muy seguramente en contra de Víctor Rodríguez. Ahora, usted aquí lo ve muy seguro de sí mismo y pensaríamos que en la detención podría tener tantito rostro de arrepentimiento. Pues no, cuando lo veíamos en la detención parecía hasta indignado de ser detenido, lo vemos con la cabeza muy en alto e incluso tratando de mantener el orgullo, de mantener la seguridad de los demás. No refleja hombros caídos, ¿no? E incluso hay quien habla de una sonrisa que podría parecer macabra en algunos momentos. Note cómo está el mentón levantado, que es una demostración inconsciente de prepotencia. Tener ese mentón levantado, las manos entrelazadas para tratar de ocultar las esposas, el caminar, sigue caminando como si fuera el jefe, el líder, el que lo puede absolutamente todo. Y a mí me causó una curiosidad impresionante conocer cómo era la escritura de este hombre, cómo es la escritura de Víctor Rodríguez con esta prepotencia, con este mentón levantado. Y es una escritura muy adornada. No sé si usted nota cómo es una escritura muy adornada, con un modelo caligráfico que además es anterior debido a su edad, de Víctor Rodríguez Padilla, que además firma con el doctor, que es su título universitario, que es su grado de estudios, licenciatura, maestría y doctorado. Y quiero que vean que la letra es muy angulosa. Es una letra que tendría que ser cursiva. Sin embargo, todos estos ángulos hablan de dos cosas: lo agresivo y el temperamento nervioso. Cuando usted ve una letra que está llena de picos, solamente tenga cautela, porque claro que puede ser una persona muy agresiva. Pues interesantes datos que nos das y tienes toda la razón. Al momento de la detención de este señor, él va totalmente erguido, con los hombros en alto, como si no hubiera hecho absolutamente nada malo. Eso es lo que resulta más indignante, que parece que no reconoce el tremendo error que cometió, un error que le puede costar muchos años de cárcel. Exactamente, pues estaremos al pendiente de todo lo que ocurra con este personaje muy lamentable. Gracias, mi querida Marifer, con toda la información.
Gracias. Oigan, en otros temas, sigue el mal clima en el país. Una fuerte lluvia dejó afectaciones aquí en la Ciudad de México. Vean nada más lo que ocurrió en la alcaldía Gustavo Madero. Se inundó la zona del paradero de Indios Verdes. Vean qué cosas, eso parece un río. También se reportó el ingreso de agua en casas de la colonia San Juan de Aragón. Eso en la Gustavo Madero. Mientras tanto, en la alcaldía Azcapotzalco, algunas calles se inundaron y varios coches resultaron afectados. Hubo filtraciones también en la Cámara de Diputados. Ahí tampoco se salvaron. Vean nada más cómo quedó inundada a pesar de la remodelación. Ahí está el estacionamiento, que tuvieron que quitar esta tapa de alcantarilla para que el agua pudiera salir. También en los baños ubicados en la parte baja del recinto legislativo se inundaron. Vean hasta dónde llegó el nivel del agua. Cerca de esa zona, en la alcaldía Venustiano Carranza, también se metió el agua en la estación del Metro San Lázaro. Se convirtió en cascada el metro. Y no es una nueva atracción de la Ciudad de México. No, ahí está el lago en el que se convirtió esta estación del metro. Lo mismo pasó en el Metro Candelaria. Incluso una usuaria ocupó una bolsa para evitar mojarse, evidentemente, el ingenio mexicano, para poder, poder pasar la situación. En uno de los accesos, policías ayudaron a personas a cruzar. Ahí los estamos viendo. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto? Parece un río esto. En Tlalpan también se inundaron las vías del tren ligero en la estación Huipulco, por lo que solo hubo servicio de Tasqueña a Estadio Azteca. Así la negación afuera de la estación La Joya del Metrobús. Vean las olas. Vean nada más. Corrientes de agua desembocaban hacia la avenida Insurgente Sur. Eso aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Hidalgo, el fraccionamiento Marbella Antizayuca se anegó completamente. El nivel de agua llegaba prácticamente a la cintura de las personas. Ahí estamos viendo cómo van caminando estos dos hombres. Lo mismo ocurrió en Paseo de Ovejas, Veracruz, donde el desbordamiento del río Atliyac dejó inundaciones en la localidad de Talomé. Al menos 70 familias han resultado afectadas. Vean hasta dónde les llega el agua. Puebla también tuvo afectaciones importantes, por ejemplo en el Boulevard Carmelitas varios coches quedaron completamente varados, con el agua hasta el cofre. En la calle 23 Poniente también coches y combis se inundaron, ahí quedaron varados. Un peatón no pudo seguir su camino debido a una inundación en la calle 11 Sur. En Atlisco, también allá en Puebla, el drenaje colapsó de plano en el fraccionamiento Hacienda. Así salía el agua de la coladera como si fuera una fuente brotante. Qué manera de llover, pero insisto, estas ya no son lluvias atípicas, ya son las típicas lluvias atípicas de cada año. Ya sabemos dónde se inunda, ya sabemos cuáles son los puntos críticos ante las inundaciones, pues pónganos a trabajar con antelación para precisamente evitar este tipo de situaciones. Y también hay que decirlo, por favor, no tiremos basura en las calles. Ante las intensas lluvias, una familia quedó atrapada, todo esto en la gruta Chichicazapan de Cuetzalan en Puebla, debido al incremento del caudal del río subterráneo. En total son 7 personas. Ya hay un operativo en la zona y se ha logrado rescatar afortunadamente con vida a 3 integrantes de esta familia. Lamentablemente se confirmó la muerte de un hombre de 31 años. Su cuerpo ya fue recuperado. Sigue la búsqueda de las otras 3 personas. Sin embargo, las labores tuvieron que ser suspendidas por el mal tiempo, porque sí, estas grúas se inundan rápidamente. Las autoridades de Protección Civil han pedido a la gente pues que no, en este tiempo de lluvias, que no vayan a este tipo de grutas, que no vayan a este tipo de caudales, porque como estamos viendo, pueden ser muy, muy peligrosos. Vamos a enlazarnos ahora con Carlos Carrizales. Él se encuentra en Guadalajara con información importante. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Irán? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Ayer miércoles amaneció lluvioso en la zona metropolitana de Guadalajara y esto trajo consigo algunas consecuencias, por ejemplo, el desbordamiento del río Blanco, lo que provocó inundaciones en el municipio de Zapopan, específicamente en la zona de Tezistán, en la parte norte de este municipio. Al respecto, es importante mencionar que refieren de que el agua llegó hasta los 50 centímetros en
en cuanto al nivel, lo cual pues ya trajo algunas afectaciones para varias familias que tuvieron pérdidas materiales, incluso quienes sacaron el agua a cubetazos. A la zona llegaron los elementos de Protección Civil y bomberos de Zapopan para hacer el levantamiento del censo de los daños y poder apoyar a las familias afectadas. Incluso en redes sociales circularon diversos videos que evidenciaron la magnitud de la inundación y las afectaciones que dejaron en zonas como Las Agujas, La Estrada y Nextipac. Hasta el momento no se refiere de personas lesionadas, esperemos que esto se mantenga así. Y es la información que hay al respecto. Regreso con ustedes al estudio, les mando un abrazo. Muy buenos días. Gracias, me quedo Carlos con toda la información de las lluvias alrededor de la República Mexicana. Hay que tomar sus precauciones y hablando precisamente de este tema, pues vámonos al clima para ver cómo nos va a pintar el pronóstico del tiempo para hoy, porque se esperan sí más lluvias en Jalisco, en Veracruz y Tabasco. Por favor, cuídense mucho por allá. En contraste, se mantiene la onda de calorón en Sinaloa, en Michoacán y Oaxaca con temperaturas de hasta 39 grados. Hidrátense bien, manténganse a la sombra, usen bloqueador solar. Para los chilangos y las chilangas de la Ciudad de México hay 80% de probabilidad de lluvia. Así es, nos va a seguir lloviendo sobre mojado. Oigan, esto que les platicaba antes de irnos a la pausa, llamas de hasta 10 metros y fuertes explosiones causaron pánico, evidentemente, en el Salto, Jalisco, tras incendiarse 4 pipas cargadas con diésel dentro de una pensión de unidades pesadas que quedó clausurada. El fuego duró cerca de 2 horas y fue controlado por bomberos de varios municipios con apoyo de espuma química. Se evitó que llegara a una gasera cercana, imagínense la tragedia. Vecinos señalan que el predio almacenaba combustible ilegal. No se reportaron heridos ni fallecidos. Estamos aquí por la privada. Y bueno, en más información y en otros temas, hoy se va a determinar si vinculan o no al alcalde de Metepec, Estado de México, a Fernando Flores. Hay que recordar que fue acusado por abuso de autoridad. ¿Se acuerdan que llegó con guaruras y todo a un club deportivo allá en Metepec, abusando del puesto y con gran prepotencia? Pues bueno, acompañado de sus escoltas, también decía que era por un pleito familiar. Todo esto ocurrió el pasado 4 de junio. Como el alcalde logró llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas, se salvó de irse a prisión, así que llevará su proceso en libertad y podrá seguir ejerciendo su cargo como edil. ¿Qué tal? Esta imagen también fue captada por cámaras de seguridad, pero de la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Vean, se trata del momento en que un hombre es atacado por otro sujeto con un tubo. En la grabación vemos cómo el agresor se acerca a la víctima y lo golpea sorpresivamente, provocando pues que evidentemente caiga al suelo. Aunque autoridades no han identificado de manera oficial al agresor, vecinos de la colonia agrícola oriental señalaron a este hombre como el presunto responsable. Ahí está, si usted lo identifica, por favor, denúncielo. Y en otros temas, nuestro país, como ustedes saben, tiene un problema gravísimo sobre el abandono de perritos en las calles. Según el INEGI, México ocupa el primer lugar de Latinoamérica en perritos en las calles. Cerca del 70% de los perros en el país están, así es, en situación de calle. Calculan que diariamente son abandonados alrededor de 1,300 perritos al día, lo que equivaldría a un perro por minuto. La Federación Canófila Mexicana señaló que al menos el 60% de estos perritos estuvieron pues alguna vez en una casa con una familia, pero desafortunadamente los abandonaron. Entre los casos más indignantes está el de la alcaldía Tlalpan, esto en San Miguel Topilejo. Autoridades encontraron un predio en abril con más de 13 perritos muertos, restos óseos y jaulas en condiciones extremas de abandono y hacinamiento. En Coyoacán también hay que recordar, en mayo del 2024, una mujer de 77 años asesinó a golpes a la perrita de sus vecinos. El animalito padecía discapacidades visuales y auditivas. Los dueños encontraron a su perrita enterrada en el jardín de la mujer. Lo peor es que hay casos que involucran a las autoridades, como el de Mariela Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac, Estado de México, quien confirmó que durante su gobierno le aplicaron la eutanasia a más de 10,000 perritos. Así es, sacrificaron a más de 10,000 perros en situación de calle. La funcionaria lo quiso justificar, asegurando que muchos de los animales eran agresivos o estaban enfermos. Sin embargo, actualmente la Fiscalía Mexiquense la investiga por presunto maltrato animal. Por favor, hagamos conciencia
son seres sintientes, son seres vivos y los perritos abandonados sufren desnutrición, estrés y heridas graves. Los costos de recuperación para un animalito maltratado van de los 2,000 hasta los 30,000 pesos por cirugías y tratamientos. El actor Carlos Bonavides salió a defender a los lomitos luego de que un conductor de televisión afirmara que no toleraba ver a mascotas en tiendas, supermercados ni restaurantes y dijo que tenía ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos, que ayudan a los ciegos, que ayudan en terapia, en la soledad y en la depresión, pero sobre todo que nosotros y millones de familias queremos a nuestros perros como si fuera, no como si fuera, es un familiar más, es un elemento más de la familia que merece todo nuestro amor, nuestro cuidado y nuestro cariño. Si ustedes tienen la oportunidad de adoptar a uno de estos perritos, por favor, háganlo. Y hay que recordar, no son juguetes, no son regalos, es un compromiso de por vida. Oigan, pero afortunadamente en temas ambientales de animalitos tenemos buenas noticias porque por primera vez la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas registró la presencia del águila tirana. Vean nada más, qué ejemplar, qué cosas, qué maravilla de la naturaleza. Esta águila está en la reserva de la biosfera Sierra Gorda en Querétaro. Este hallazgo es histórico, ya que la especie está en peligro de extinción. Su aparición confirma el excelente estado de conservación del ecosistema y es que vean qué majestuosa esta ave. ¡Qué maravilla! Hay que cuidar nuestro planeta. Tenemos más información de última hora contigo, mi querida Kenna Uribe. Cuéntanos qué nos tienes ahora desde la redacción. Iram, hay muy buenas noticias y es que después de 9 días de intensa angustia, afortunadamente esta mañana se informó que ya fueron localizados con vida los 3 adolescentes que desaparecieron tras asistir a su graduación en una secundaria en Guadalajara. Justin, Jordan y Christopher habían sido vistos por última vez el pasado 30 de junio tras salir de la secundaria técnica 113. Su regreso a casa ocurrió durante la madrugada de este jueves y aunque sus familiares prefirieron mantener bajo reserva los detalles de su ausencia, mencionaron que los menores llegaron muy asustados, pero afortunadamente sanos y salvos. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un reporte oficial para explicar qué fue lo que pasó. Es el reporte de último minuto, Iram. Seguiremos pendientes de este caso porque esto también es noticia. Pues afortunadamente, como bien lo dices, mi querida Kenna, buenas noticias de estos pequeñitos que se temía que hubieran sido reclutados por el crimen organizado. Gracias por la información y sí, estaremos al pendiente. Pendientes, Iram. En más información les platico rápidamente. En el marco de la Copa del Mundo, miles de extranjeros visitaron la Ciudad de México al ser, pues sí, una de las sedes mundialistas. ¿Qué digo una de las sedes mundialistas? La mejor sede mundialista, cómo no. Y tuvieron la oportunidad de probar pues una gran variedad de comida, que el tlacoyo, que la quesadilla, que la torta, que el taco. Pues bueno, esto fue lo que le respondieron a Sajid cuando les preguntó cuál fue su comida favorita. Así es, esto cada vez se pone más bueno. Y hablando de eso, ¿cuál será la comida preferida de los extranjeros? ¡Vámonos! ¿Cómo te la estás pasando, Kimberly, aquí en México? Todo muy bien, me encanta la comida, la música, me encanta todo. ¿Cuál sería tu comida favorita aquí en México? El pastor tacos. Sí. ¿Con salsa de la que pica o la que no pica? Que no pica. Y con limón también. ¿Cuál es tu comida favorita? Que no sean tacos. Ay, ay, ay. ¿Bombazos? Elote, sí. Saludos, beijo Brasil. A mí me encantan las quesadillas de flor de ayote. ¡Órale! ¿Y a ti? Ayer probé unas de rajas con papas y estaban buenísimas. Un saludo a toda su banda allá en Costa Rica. ¡Saludos, pura vida! ¿Cuántos mexicanos ya te ligaste? Ah. ¿Tu comida favorita? Me ha gustado mucho tacos de chicharrón. ¿De dónde vienes? De Guatemala. Ah, las tortas del Chavo. Una torta de tamal. ¡Qué rico! Tú ya sabes de lo bueno. Exactamente, sí. Los chilaquiles. ¿A sí le gusta el picante? Mucho. Me encanta. ¿Cuántos mexicanos te has ligado? No, ninguno. ¿Cuál es tu comida favorita de México? Los tacos de suadero con birria, sí. Chulada. Mándale un saludo a toda tu banda colombiana. ¡Vamos, Colombia! ¡Colombia!
Ay, qué rico, qué sabroso, ya se me abrió el apetito, ya quiero desayunar. Mientras tanto, les platico rápidamente que durante el evento Electromovilidad Imagen Summit, expertos señalaron que la transición hacia vehículos eléctricos es clave para mitigar el desastre ambiental y mejorar así la seguridad vial en México. Aunque se ha logrado avances, advirtieron que el reto principal consiste en limpiar la matriz energética del país, donde el 75% de la electricidad aún proviene de combustibles fósiles, además de acelerar así la estandarización de conectores y la infraestructura de carga. Compañeros de Sale el Sol, ¿cómo están? Mira, Gaby sabe. Ganó Lalo. Otro baile, por favor, Lalo. A ver. Vamos por ti. Mira, que baile el perrito. ¡El perro de Lalo! ¡El perro de Lalo! Otra vez. Lalo. Queremos vecinos en la plaza. Ya, Lalo, ya. No, síguele. Nuestros vecinos. Se va la mamá y se cortan fatal. Fatal. Pórtense mal. Como siempre, los invitamos. Eso.